el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 26 de julio, día 207 de esta aventura de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es el precio de una alianza sin oración. Bienvenidos a este nuevo episodio de la Biblia en 365 días. Yo soy Wendy Necio Sub y la Biblia que leemos es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Hoy llegamos al día 207 de este viaje por la palabra de Dios y nos lleva a reflexionar sobre algo que muchos hemos vivido en carne propia, cuando tomamos decisiones por emoción, por diplomacia, por buena intención, pero no por dirección divina. Porque una alianza que no fue consultada en oración, que no le preguntamos a Dios, puede costarnos mucho más que lo que queríamos resolver. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 34. Romanos, capítulo 9, verso 25, hasta el capítulo 10, verso 13. Salmo, capítulo 20, versos del 1 al 9, y es un regalo para todos nosotros. Luego, Proverbios, capítulo 20, versos del 2 al 3. Y en cada uno de los pasajes que vamos a leer el día de hoy, vamos a encontrar una línea común. Dios bendice al que lo consulta, pero el que actúa sin escuchar su voz se expone a consecuencias que podrían haberse evitado. Una decisión sin oración es una invitación al caos. Pero antes de comenzar, quiero compartir con ustedes el testimonio de una mujer llena de fe y de excelencia, la doctora Erika Carmen Miranda. Ella es una cardióloga que desde noviembre del 2024 forma parte de este reto diario de leer la Biblia. Su historia no es solo profesional, es espiritual. Después de años ejerciendo la medicina, Dios le habló con claridad. Quería usarla para sanar no solo corazones físicos, sino también emocionales y espirituales. Y fue entonces que obedeció la voz de Dios y abrió un centro integral de salud. Y aunque todo en papel parecía imposible, y como suele hacer Dios, el proceso no fue lineal. Hubieron luchas, fracturas, temores y momentos de agotamiento. Pero en medio de cada incertidumbre, la doctora aprendió algo vital. La provisión sigue a la obediencia y no al revés. En sus propias palabras, ella me dice, hay días en los que me acuesto angustiada sin saber cómo pagar las cuentas y al siguiente día, sin entender cómo, ya logré cubrir más de lo que esperaba. Ella ha visto multiplicarse sus recursos como la viuda de Sarepta. Alianzas que no buscó tocaron su puerta. Personas claves llegaron sin currículum ni agenda. Y sobre todo, una paz que no se explica con la lógica médica, sino con una confianza en Dios. Gracias, doctora. Honramos tu fe y gracias por recordarnos que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a todos los que llama. Él se encarga siempre de abrir puertas que nadie puede cerrar. ¿Qué les parece si hoy me acompañan en una oración? Gracias, Señor, por hablarnos a través del testimonio, a través de tu palabra. Gracias, Dios. Hoy te pedimos sabiduría para discernir con quién caminar y con quién no. Líbranos de alianzas que parezcan buenas, pero que nos alejan de tu voluntad. Danos el valor de esperar por tu dirección, aunque el camino parezca lento. Así como hiciste con Josafat, rodéanos de paz cuando edificamos sobre tu palabra. Guárdanos cuando erramos por impulso. Gracias, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, tú nos acompañas, tú nos guías, tú nos consuelas. No hay otro Dios como tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te pido que tomes tu Biblia, le pidas al Espíritu Santo que te hable, te pongas tus lentes de la fe. Comenzamos. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín,
que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat, porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar a todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Ben-Jaai, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas incluidos Semalías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recogieron todas las ciudades de Judá, enseñando a la gente. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo, y los árabes le llevaron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá. Almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales. De Judá había una tropa de 300,000 hombres, organizada en grupos de 1,000 soldados bajo el mando de Adnás. El siguiente al mando era Jonanán, quien comandaba 280,000 soldados. Le seguía Amasías, hijo de Sicri, que se había ofrecido para el servicio del Señor con 200,000 soldados bajo su mando. De Benjamín había una tropa de 200,000 soldados equipados con arcos y escudos. Estaba al mando de Eliada, un soldado veterano. El siguiente al mando era Josabat, quien comandaba 180,000 hombres armados. Estas eran las tropas establecidas en Jerusalén al servicio del rey, además de las que Josafat puso en las ciudades fortificadas en todo Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Josafat disfrutó de muchas riquezas de gran estima e hizo una alianza con Acab, el rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab, quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, de cabras, de ganado para la fiesta. Después, Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galat. ¿Irás conmigo contra Ramot de Galat?, preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Por supuesto, contestó Josafat. Tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en la batalla. Entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galat o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos ellos. Dios dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. El rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, trae a Micaías, hijo de Imla. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo del trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenana,
hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: sube a Ramot de Galat y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió: tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galat o debo desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galat y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: metan a ese hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces, Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galat. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. A su vez, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra: ataquen solamente al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. «Ahí está el rey de Israel», gritaban, pero Josafat clamó, y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó, apartando a sus atacantes de él. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. «Da la vuelta y sácame de aquí», dijo Acab, entre quejas y gemidos, al conductor del carro. «Estoy gravemente herido». La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey de Israel se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió. Josafat fue uno de los reyes más sobresalientes de Judá. Él comenzó su reinado fortaleciéndose contra Israel y caminando en los caminos del Señor como su padre, en la buena época de su padre. En una época de decadencia espiritual al norte, él eligió un rumbo distinto, el de buscar a Dios y hacerlo de todo corazón, rechazar los ídolos y enseñarle al pueblo a caminar en los caminos del Señor. Eso no era común. Normalmente todos hacían lo malo a los ojos de Dios. Durante años, Dios bendijo a Josafat por su fidelidad.
pero un solo paso en falso, una alianza equivocada, una amistad que no debió estar, puso en riesgo todo lo que había edificado. Una mala decisión no comienza con una caída, sino con una conversación que nunca debió empezar. Lo primero que quiero que veamos está en 2 de Crónicas, capítulo 17. En el verso 4, la Biblia nos dice que Josafat buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por consecuencia, verso 5, Dios lo estableció como el rey sobre todo el dominio de Judá. Y todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico, dice, y gozó de gran estima. En el verso 6 nos dice que estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor y quitó todos los santuarios paganos dedicados a la diosa Acera. Es más, no solamente no se apoyó en la fuerza militar, sino que él envió maestros, envió levitas, envió sacerdotes por todo Judá a enseñar la Biblia. Es lo que nos dice 2 de Crónicas, capítulo 17, versos del 7 al 9. En el verso 9 dice, llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Como Josafat hizo todo esto, el verso 10 nos dice que entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declararle la guerra a Josafat. Es decir, ninguno de ellos quería pelear contra Josafat ni contra Judá, lo que nos muestra que cuando la palabra de Dios es tu cimiento, Dios se encarga de ser tu escudo, e incluso con tus enemigos te hará vivir en paz. Yo creo que el temor de Dios en tu vida alejará batallas que nunca tendrás que pelear. Y mientras leí el verso 9, Dios puso en mi corazón algo. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Yo creo que muchos de nosotros hemos compartido este podcast con amigos, con familia, con gente que necesita escuchar de Dios. Y yo te digo, cada vez que tú haces algo por alguien y tratas de enseñarle a la gente que ame más la palabra de Dios, cosas increíbles van a suceder en tu vida. Así que me gustaría darles un regalo con todo mi corazón. Escríbame a mi correo electrónico, que lo voy a dejar en este episodio, para enviarles de regalo mi libro, porque quiero que ustedes se lo regalen a otra persona y que juntos todos vayamos teniendo amor por la palabra de Dios. Lo que he recibido de gracia, se los voy a compartir de gracia para esta comunidad que quiero mucho. Y luego la Biblia nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 18, inicia con una frase que estremece. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de una gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Ese fue el inicio del error. Una alianza disfrazada de cortesía entre Josafat y Acab. ¿Y por qué esta alianza era mala? Algunos se preguntarán. Acab, rey de Israel, era un hombre entregado a la idolatría, manipulado por Jezabel. Sí, es ese mismo rey Acab. Y Josafat estaba buscando la unidad. Quizá por diplomacia, él aceptó una alianza, pero es una alianza que casi le cuesta la vida. Una alianza, una unión sin discernimiento puede ser más peligrosa que una batalla sin preparación. Acab gobernaba desde Samaria, la capital del reino del norte. Era un rey astuto, pero era profundamente perverso. Jezabel había instaurado el culto a Baal. A pesar de eso, Josafat acepta y va a la guerra con él, sin consultarle a Dios primero. Josafat pide un profeta del Señor, mientras que los 400 profetas de Acab profetizaban victoria. Viene Micaías y aunque presionado, declara lo que Dios verdaderamente había dicho: ruina y muerte. Acab aborrecía a Micaías porque nunca profetizaba nada bueno, dice, pero fue el único que habló con fidelidad. A veces lo más peligroso para un líder no es el ataque del enemigo, sino rodearse de gente aduladora que nunca los confronta, que nunca les dice que están mal. Pregúntate hoy, ¿quiénes son las voces que te rodean? ¿Las personas me dicen lo que quiero oír o lo que necesito oír? Versos del 28 al 34, Acab se disfraza para evitar que lo maten, pero Josafat
va con sus vestiduras reales. En medio del combate lo confunden con Acab y casi muere. Y fue la misericordia de Dios la que lo salvó. Y miren lo que sucedió con Josafat. Él en el verso 31 le dice: pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Un guerrero puede tener discernimiento, pero si entra en el campo equivocado, puede caer por una flecha que ni siquiera iba dirigida a él. El discernimiento no es solo saber qué hacer, sino saber con quién no caminar. Josafat sobrevivió, pero con una herida profunda en su legado. Dios lo perdonó, pero su alianza dejó consecuencias. Lo que nos enseña que no todo lo que parece bueno o todo lo que tú dices, esto trae unidad, viene de Dios. A veces decir no es el acto más espiritual que tú puedes hacer. Un no a una relación tóxica, un no a una sociedad que ha puesto valores opuestos a la palabra de Dios, un no a una tentación disimulada, pueden salvarte la vida. Te lo explico mejor de esta forma. Si el éxito compromete tu integridad, no es una bendición, es una trampa. No caigas. Ora conmigo hoy y dile: Señor, dame la valentía de levantar murallas espirituales con tu palabra, como lo hizo Josafat, pero también dame discernimiento para no aliarme con lo que aparentemente me ayuda, pero me aleja de tu propósito. Rodéame de voces fieles, como las de Micaías, aunque incomoden, que no me dejen caer en el campo de batalla y que no me dejen tomar decisiones sin tu dirección. Que cada pacto que haga, que cada paso que dé, esté marcado por tu sabiduría y no por la presión de la gente. Gracias, Dios. Ayúdame a seguir llevando tu palabra para que sea tu palabra la que vaya a cada lugar, a cada familia que hoy necesita escuchar este mensaje. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 9, verso 25. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. ¿Qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y esto sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Romanos capítulo 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos los mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para ser justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe.
Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9, márcalo en tu Biblia y memorízalo. Verso 10. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí, verso 13. Aquí vemos a un Pablo que está apasionado y también con el corazón desgarrado por la incredulidad de su pueblo. Y él continúa con esta argumentación en Romanos capítulo 9, en los versos 25 hasta el capítulo 10, verso 13. Él está proclamando una de las verdades más poderosas del Evangelio. Dios no cierra puertas a quienes las tocan con fe. En este pasaje, el apóstol Pablo derriba las barreras raciales, las barreras religiosas y también las culturales, para dejarnos claro que el acceso a la salvación no es por linaje, es decir, no es por tu genealogía, no es por la tribu de la que tú vienes, sino es por la fe en Cristo Jesús. Dios nunca consulta tu pasado para decidir tu destino. Israel no fue excluido por su historia, sino por su incredulidad. Y los gentiles no fueron incluidos por méritos, sino por su fe genuina. Versos 25 y 26, Pablo cita a Oseas para mostrar que Dios ya había profetizado que recibiría a los que no eran su pueblo y lo haría como si fueran suyos. Y esto es gracia, es una gracia que rompe esquemas, es una gracia que incluye a aquellos que son excluidos y que llama amados a los que eran rechazados. Cuando Dios dice, llamaré mi pueblo, no es una metáfora, es una adopción irreversible. Quizá a ti te han etiquetado como fuera del plan, pero Dios siempre escribe redención en nuestras vidas. No importa si tú naciste dentro o fuera de un círculo religioso. La fe te da acceso pleno al corazón de Dios. Y luego Pablo les dice en los versos del 30 al 33 que tropezaron con la gran piedra que podría salvarlos. Israel persiguió la ley y lo hizo con mucho celo, pero lo hizo sin fe. Y en su afán de ser justos por obras, tropezaron con Jesús. La piedra de tropiezo, ¿no? Pero también es la piedra angular. Por eso la Biblia dice la gran piedra. ¿Qué significa esto? Que ellos pusieron su confianza en lo que hacían por Dios, en lugar de confiar en lo que Dios ya había hecho por ellos. Y esa es la gran tragedia. A veces el mayor obstáculo de nuestra fe es nuestra autosuficiencia, el creernos independientes. Dejamos de confiar en Jesús cuando empezamos a confiar en nosotros mismos. Y en Romanos 10, versos del 5 al 10, Pablo nos lleva a la parte más esencial del Evangelio: confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Marca ese verso en tu Biblia. Y ojo que no se trata de repetir una oración, sino de rendir el corazón a una persona, a Jesús. La fe no es solo creer en algo, sino entregarse a alguien, a Dios. Hoy en día muchos buscan la paz en prácticas religiosas complicadas, en retiros costosos, en constelaciones familiares, en viajes al extranjero, en rituales sofisticados. Pero la Biblia dice que la salvación no está en un lugar remoto, está en tu corazón, en tu confesión, está al alcance de quien cree. Dios no hace acepción de personas. Todo el que cree, sea judío, sea gentil, será salvo. El mismo Señor es Señor de todos. En estos tiempos, la cultura busca dividir. Nos dividen por raza, por clase social, por ideología, por religión, hasta por nacionalidad. Pero el Evangelio une con una sola palabra: todo el que cree. Tú no cierres la puerta a quienes Dios quiere incluir. A veces nosotros rechazamos a otros porque no creen como nosotros. Pero Dios no hace eso. Su gracia es amplia y su amor es más fuerte que nuestras etiquetas. No tiene nada que ver que yo sea cristiana
y tú católico, nosotros amamos a un mismo Dios verdadero. Estamos leyendo la Biblia, que son las cartas de amor de Dios para nosotros sus hijos. Que la religión no nos separe. Ora conmigo y dile: Señor, gracias por abrirme la puerta de salvación. No por mérito, sino por fe. Gracias porque, aunque yo no era parte de tu pueblo, tú me llamaste para ser tuyo. Y hoy te confieso como mi Señor y creo con todo mi corazón que resucitaste. Ayúdame a vivir sin tropezar contigo, sino edificando mi vida sobre ti. Y que nunca me olvide que tu gracia está más cerca de lo que a veces siento. Gracias, Dios. Jesús, eres mi Señor y eres mi Salvador. Oro en tu nombre. Amén. Salmo 20. Y quiero leerlo orando este salmo sobre tu vida. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. Este salmo nos recuerda que cuando la batalla parece inevitable, no se gana con espadas, se gana con las rodillas dobladas. Lo más valiente que tú puedes hacer por otra persona es orar por él cuando no sabe cómo pelear. Por eso he querido orar por ti este salmo. El Salmo 20 es una oración de confianza, pero también es una oración de bendición. En los versos del 1 al 2 vemos un clamor en el día de la angustia. Aquí no hay promesas vacías, sino la invocación al Dios que responde. Y no se trata solo de orar por resultados, sino de confiar en un Dios que se acerca cuando nosotros estamos llenos de ansiedad. David no confía en su capacidad de liderazgo, sino está pidiéndole a Dios: interven en mi vida, por favor. Ven, te necesito. Que el Señor responda a tu clamor en los tiempos de dificultad. Cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, lo que más hacemos es clamar. Es arrodillarnos, buscar de Dios, decir: Dios, por favor, te necesito en este momento. ¿Quién es tu primer llamado en el día de la angustia, en los momentos de dificultad, cuando tu fe flaquea? Las redes sociales pueden darte atención, pero solo la presencia de Dios te dará paz, te dará dirección, sabrás qué hacer. Y hablo a todas aquellas personas que están en la sala de espera de un hospital, que están esperando para recibir su tratamiento del cáncer. Dios no es nuestro último recurso. Dios es nuestro primer refugio. Dios es el primero al que tenemos que buscar y también el primero al que tenemos que clamar. En los versos del 3 al 4, Dios valora tus ofrendas hechas con el corazón. Esos son recuerdos que respaldan la fe. Aquí el pueblo reconoce que David ha sembrado y ha dado con honra, con obediencia, y le piden a Dios que eso tenga peso en la batalla. No como mérito, sino como una señal de una vida alineada con su voluntad. Y esto nos enseña que nuestras decisiones antes de la batalla también cuentan. No podemos querer victoria espiritual si hemos sembrado indiferencia a lo espiritual. ¿Qué estás sembrando hoy? En tu oración, en tu obediencia o en tu intimidad con Dios. Yo creo que en tus momentos de necesidad, Dios se acuerda de tus ofrendas. Y lo hace, la Biblia dice, las mira con agrado. Dios nunca olvida un corazón generoso. El verso 4 dice que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Pero no te lo orden. Primero,
Dios concede y luego el pueblo celebra. Es una oración con visión. Vemos antes de que pase, creemos antes de que llegue. Y eso es lo más hermoso, celebrar anticipadamente. Lo que siempre te digo. Verso 5 dice, que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Señor. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Celebración anticipada es un acto de fe. Fe es gritar victoria cuando aún estás en plena batalla. Si tú estás esperando una respuesta, empieza a preparar tu adoración como si ya hubieras tenido tu victoria. Y confía en que Dios concederá ese deseo de tu corazón, eso que no le has dicho a nadie, que Él hará que tus planes tengan éxito. Versos 6 y 7 dice que algunos confían en carros, pero nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Y ese es el corazón del Salmo, porque aquí se traza una línea entre el sistema del mundo y el reino de Dios. En tiempos de guerra, los carros, los caballos eran símbolo de poder militar, pero el pueblo de Dios tiene en Dios otra fuente, el nombre del Señor. El nombre de Jesús es poderoso. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en a quién le perteneces. Tú le perteneces a Jesús. Tú y yo somos de Jesús. Hoy en día nosotros cambiamos los carros, los caballos por ahorros, por títulos, por contactos, por influencia. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. La victoria no viene por tu fuerza, por tu mucha capacidad, sino por la confianza en Dios. Versos 8 y 9 dice, ellos se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Los que confían en recursos humanos pueden tener una ventaja momentánea, pero terminarán cayendo. Los que confían en el Señor pueden tropezar, pero se levantarán más fuerte. Cuando tu confianza está en Dios, nada en la tierra te podrá destruir. Ora conmigo hoy y dile, Señor, hoy decido no confiar en mis fuerzas, ni en mis contactos, ni en mi experiencia. Yo decido confiar en tu nombre. Que cuando venga la angustia, cuando vengan los tiempos difíciles, mi fortaleza provenga de ti, Dios. Mi fuerza esté en ti, Señor. Tú eres mi refugio. Acuérdate de cada una de mis ofrendas. Concédele el anhelo más íntimo de mi corazón. Que cuando se acerque la batalla, levante mi adoración. Que cuando parezca que voy a caer, me recuerdes que contigo siempre me levanto. Y si tengo que esperar, que lo haga con fe, Señor, sabiendo de que tú estás peleando por mí. No estoy sola, no estamos solos. Tú estás con nosotros. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 20, versos 2 y 3. La furia del rey es como el rugido del león. Quien provoca su enojo pone en peligro su vida. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. En estos proverbios, Salomón nos revela que el verdadero honor no está en ganar una pelea, sino en tener la madurez para no iniciarla. En la antigüedad, la figura del rey era absoluta. Su enojo podía costarte la vida. Por eso el proverbio lo compara con el rugido de un león. No solo es intimidante, sino que anuncia que el ataque es inminente. De repente tú te has metido en conflictos que no te correspondían o has reaccionado sin pensar en las repercusiones. A veces el verdadero sabio no es el que argumenta mejor, sino el que sabe cuándo callar por sabiduría y no por miedo. El verso 3 dice que debemos evitar la pelea porque es una señal de honor. Y es un verso que desafía el pensamiento cultural moderno, ¿no? Que dice, no te dejes, responde, demuestra que tienes carácter. Pero aquí Salomón invierte la lógica. El verdadero honor está en retirarse de una contienda innecesaria. El necio busca siempre tener la última palabra. El sabio sabe cuándo es tiempo de silencio. Hay batallas que Dios nunca te ha pedido pelear, pero las perdiste igual por tu orgullo. Así que evitar una pelea no es debilidad, es tener el peso espiritual y emocional para decir, esto no vale mi paz. Mientras el sabio se aleja, el necio busca el conflicto, busca la pelea. El necio no ve el daño que pueden causar sus palabras, su insistencia, su orgullo.
Cree que tener la razón es más importante que conservar una relación. Yo que trabajo en una empresa de marketing digital, constantemente veo redes sociales y los comentarios son prueba de esto, ¿no? Personas peleando con desconocidos, discutiendo sin fruto, defendiendo ideas sin compasión. ¿Y para qué? ¿Qué fruto deja? Si tú discutes con un necio, finalmente habrán dos. Si no tienes nada bueno que comentar, no comentes nada. Antes de responder, respira. Pregúntate, ¿esto edifica? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto vale mi paz? Si la respuesta es no, aléjate. Ora conmigo, Señor, ayúdame a no provocar la ira de nadie con mis palabras, ni con mis decisiones, ni con mi orgullo. Enséñame el valor de la prudencia, que no caiga en la trampa de discutir por defender mi punto, sino que aprenda a guardar la paz, esa paz que tú me diste. Líbrame de las peleas que solo desgastan y recuérdame que a veces el mayor poder está en saber soltar. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 207. Check. Antes de despedirme hoy, quiero tomar un momento muy especial para agradecer profundamente a los corazones generosos que sostienen este ministerio. Gracias por creer en lo que Dios está haciendo a través de este podcast y por ser parte activa de la palabra de Dios para que llegue a todos los rincones del mundo. Gracias de todo corazón a Jessica Cortés Cotame, a Clarita Fernández, a Carlos Ríos, a María Ángeles Rojas Arraez, a Gabriela Pérez, a David Ulises Ontiveros, a María Yesenia Sánchez, a Alcira Ávila, a Nilska Blandón, a Karen Santos, a Rosalina Salazar y a María Sánchez Aldana. Cada aporte es un acto de fe. Yo creo que cada semilla está produciendo un fruto eterno. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 11, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Que el Señor les multiplique 1000 veces más todo lo sembrado y que los llene de alegría al ver su mano obrar en sus vidas. Ustedes son parte del milagro. Y ahora sí, quiero saludar con mucho amor a los que hoy, 26 de julio, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Lino Cruz, desde Trujillo, Perú. Celebramos no solo tu cumpleaños, sino tu decisión más importante, tu bautismo. Qué hermoso regalo le diste a Jesús. Tu mamá Daisy, tu hermana Rubí y Aurea te mandan un abrazo enorme. Están felices por ti, porque Dios está guiando cada uno de tus pasos. Feliz cumpleaños a Esperanza Silva, desde Jaén, Cajamarca. Que este nuevo año esté lleno de fe, de alegría y de nuevas fuerzas en el Señor. Y quiero agradecer a Maru Amao, a Richard Alvarado y a Denise Yérica Alvarado por este hermoso regalo que me hacen desde Cusco, Perú. Me han enviado unos pancitos, unos quesitos, algo para disfrutar en mis desayunos. Me siento como Josafat recibiendo regalos. Gracias, querida familia, por hacerme sentir tan amada. Y ahora también envío un feliz cumpleaños para Cintia. Recuerda siempre que Dios es tu consolador, tu amigo fiel y un padre que nunca falla. Que Él sea tu abrazo constante. Feliz cumpleaños para Kelly Rodríguez, una venezolana en Zaragoza, España. Que Dios siga guiando tu camino con gracia y te regale un año lleno de oportunidades. Feliz cumpleaños a Raúl Martínez desde Hermosillo, Sonora. Tu esposa Aline te desea un bendecido año 36. Ella ora por ti y agradece a Dios por tu vida cada día. Feliz cumpleaños a Gerson Ruiz desde Colombia. Mafe, tu novia, que te ama muchísimo, te manda este saludo con todo su corazón. Que Dios te bendiga, que bendiga su relación y que te regale sabiduría en cada paso. Feliz cumpleaños a Ingrid Santos desde Panamá. Gracias por caminar desde el día 6 de enero con nosotros, esta linda comunidad. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños a María Hernández Nacer desde Durango, México. Lupita y Lulú, del grupo de las Magnolias, te celebran con mucho orgullo y amor. Que Dios te bendiga y siga guiando tus pasos cada día. Feliz cumpleaños para Idania Romay. Hoy tu esposo Freddy quiere recordarte cuán valiosa eres. Aunque hayan habido errores, Él está decidido a luchar por ustedes. Que Dios traiga sanidad, restauración y nuevos comienzos a tu hogar. Feliz cumpleaños para Diana Sequeira desde Costa Rica.
Feliz cumpleaños número 36. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ya más de 2 años. Eres una fiel oyente, Diana. Que Dios te llene de bendiciones. Feliz cumpleaños a Andrea Leiva desde Nueva Concepción. Que este nuevo año esté lleno de paz, de encuentros reales con Dios y de muchas respuestas. Feliz cumpleaños a Ana Ocando desde Cunaneja. Hoy estás llevando amor a tantos niños que lo necesitan y Dios está celebrando por ti. Que Dios te recompense con alegría multiplicada y con sueños cumplidos. Un saludo muy especial a Sherlyn Ruano desde Guatemala. Tu hermana Guadalupe me escribió para bendecirte en este nuevo viaje que emprendes. Quiero que sepas, Dios está contigo. Oramos por ti para que Dios te acompañe, te proteja, te abra caminos de bendición y que el tiempo se pase volando. Gracias a todos, querida comunidad, por estar hasta aquí. Quiero regalarles 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 7. Dice, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.